El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Bienvenidos a este show. Aquí las libertades tienen voz. Radio Mosh, porque los libros no muerden y la ignorancia es temeraria. Bienvenidos a este mundo distópico donde la información es libre, llamado Radio Mosh, donde las libertades tienen voz. Y esta mañana, este mediodía, están conmigo los que vienen a levantar el rating siempre que andamos mal. Claro. Justo. Aquí estoy. Los expertos en sus áreas, el licenciado casi maestro, que no albañil, porque hoy es día de la Santa Cruz. Sí, soy albañil de coraza yo. Tú eres albañil de... es sí. Que le va al Cruz Azul. Yo le voy al Cruz Azul, no sé qué. Pero siempre pierde el Cruz Azul. ¿Y? Yo soy albañil de coraza. No dijo que sean buenos, dijo que están. Sí. Así que les mandamos un saludo a todos los albañiles y a todos aquellos hombres buenos, libres y de buenas costumbres que también son albañiles. Sí, saluden a su albañil de confianza. Porque siempre ¿De cuchara o media cuchara? Pues mira, yo reconozco. No, esos no. Y también está aquí conmigo el experto en imagen pública, relaciones públicas, management. No, hombre, muchas gracias Luis por Gómez. ese recibimiento. Muchas gracias. RP y locutor. RP locutor. La avenida más esperada, Vive Radio. Exacto. Gracias. Oigan, pues qué gusto tenerlos aquí. Nos convoca un tema muy interesante, del cual vamos a ver todos los aspectos que nos está... Es el chisme de la semana. Pues el chisme político. El chisme político de la semana que ni nos encanta. Está muy interesante, sí, hay mucha tela de donde cortar. Sí, la verdad es que sí, pero antes quiero contarles que estuvimos en la conferencia de prensa de la cantante Majo Aguilar, que es prima de Ángel Aguilar. Y pues nos contó sobre su próxima presentación en el Teatro Metropolitan. Y pues es una persona muy amable, ¿saben? O sea, es muy dulce, muy atenta con la prensa. Por ahí como que le quisieron sacar jiribilla con una nota metiéndole el nombre de Belinda y Cazzu, pero pues ella no se dejó, ¿verdad? Dijo que pues ella de esos temas no opinaba. Y pues vamos a ver un poco de lo que nos dijo, porque además le preguntaron también cómo era ella de niña. Así que pues vamos a ver un poco de lo que fue esta conferencia de prensa en el Teatro Metropolitan, que además estábamos en primera fila, déjenme les cuento. Hombre, ¿Hey? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, empecemos. Pues sí, voy a estar este 7 de junio por segunda vez, aparte en el día de mi cumpleaños, que eso es, y el día de mi cuata también, aquí en este recinto precioso. Tengo muchas cosas que decir, sin embargo me gustaría que, como tú dices, siempre he sido muy transparente, pues que hoy hablemos con todo el amor de este show que voy a dar, porque es una carrera la que he construido, como dices, que es paso a paso, no lo veo poco a poco, lo veo paso a paso. Y tocar aquí en un lugar como el Metropolitan, pues es un sueño. Entonces, estoy muy emocionada, estoy muy feliz y siempre agradecida del apoyo que me dan todos ustedes. Siempre agradecida. Desde el principio de mi proyecto, todos ustedes han estado muy al pendiente de lo que yo hago y siempre les estaré agradecida. Creo que siempre va a seguir vigente. Lo he dicho mucho y lo creo que es así, que es el ADN del mariachi de nosotros, de los mexicanos. Hay muy pocos géneros en la música que tan fácilmente los identificas y los asocias con un país.
Entonces, pues sí, a mí me da gusto el éxito de otros géneros mexicanos. Sin embargo, creo que el mariachi no va a desaparecer, porque está en nosotros. Es muy interesante trabajar con otros artistas. ¿Por qué? Porque te están compartiendo su alma también. En este disco, por ejemplo, las colaboraciones son con Alex Fernández, que pues bueno, la voz que tiene es un tenor, ¿no? Es como muy impresionante. Con Santa Fe Clan, que es un artista increíblemente completo. Y es muy bonito hacer estas colaboraciones, porque como artista es muy enriquecedor. Cuando suena raro nombrarse artista, pero pues uno es artista porque crea música, ¿no? Crea arte. Y sí, es muy enriquecedor y es muy especial. Cada uno tiene su camino, y yo no cambiaría mi camino por nada. Yo tengo la fortuna de estar cobijada, porque sí lo estoy, por un legado hermoso que no es mío, del que formo parte, pero el trabajo pues fue de mis abuelos. Y es increíble cómo es la sangre o el destino o como lo quieras llamar, pero es increíble cómo yo nunca pensé en dedicarme a otra cosa más que a cantar. Y bueno, esto es un poco de lo que vivimos en la conferencia de prensa de Majo Aguilar. De verdad, una artista me parece muy completa, creo que va en ascenso. Creo que de hecho hoy va a cantar el himno nacional en la pelea del Canelo en Arabia Saudita. Ah, mira, la pues convocó, entonces pues ahí, wow. ahí estará, muy bien, muy bien. Oigan, y antes de empezar con el tema, tenemos ya algunos saludos de Jairo Dragonetti, excelente equipo, de Ivonne Martínez, saludos a amiga hermosa, enhorabuena amiga hermosa. Quiero que vayan a visitar las redes de Ivonne Martínez porque el sábado pasado me hizo una entrevista, ella está iniciando su proyecto de entrevistas, digamos que soy como la madrina. Soy como la madrina, así que le deseamos lo mejor de este mundo, y pues que tenga mucho éxito. Y que pase el contacto para mandarle talentos. Exacto, también, ¿no? Claro, sí, ya ves, aquí apoyando a todos. A poner entrevistas. Exacto. Y fíjate, tenemos un ex compañero de la universidad, Galileo. Mira, saludos Galileo. Amigos, excelente trabajo. Quédate a vernos porque el chisme se va a poner bueno. Y ahora sí, vamos a entrar en esta materia, en esto que se ha comentado toda la semana, más bien no a nivel como de canales oficiales, sino más bien en redes sociales, canales digitales, programas independientes, que es algo que a lo mejor todos sabíamos que existía y lo único que han hecho es parece que nos los han corroborado, que es el tema de los Televisa Leaks. O sea, en pocas palabras, Televisa está como, ya nos exhibiste. Sí, ¿cómo fue esto? Para ponerlos un poco en contexto, si es que usted ha vivido abajo de una piedra, adentro de una cueva, resulta que un ex trabajador, podemos decir, ex trabajador de Televisa, o un trabajador alguien externo, que dice que trabajó para Televisa, Germán Gómez. Germán Gómez. Le entregó a la periodista Carmen Aristegui 5 terabytes de harta información, pero mucha información donde todo parece indicar pues que prácticamente han construido y destruido personas, historias. Hay unas muy delicadas, muy delicadas. Y bueno, este joven, porque es un joven que tiene, ¿qué? Como 27 años. Según su propio dicho, 27 años. 27 años. Algo así. Dijo que, pues... Un muchacho todavía. Un muchacho, que es un niño, joven un adolescente que no sabe lo que hace. Fue ella. Bueno, no sabe en algunas cosas y en otras pareciera que sabe muy bien, porque también vamos a hablar del contenido que hace para redes sociales. Claro, muy interesante también. Mira. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles para tratar de llegar a alguna conclusión desde nuestro punto de vista, porque creemos que esto no es lo más importante, sino quizás lo que está sucediendo alrededor de los Televisa Leaks. Así que Televisa Leaks viene este nombre, si ustedes recordarán, a Julian Assange por Wikileaks, que es una página que él mismo crea. Él fue un hacker, bueno, es un hacker que desde su temprana edad, los 17 años, logró filtrar información que estaba clasificada de diversos escándalos gubernamentales a todo el mundo. Gracias a él se destaparon cosas muy importantes alrededor del mundo y bueno, pues él casi ha sido un perseguido por pues todos estos gobiernos que han visto vulnerada su información.
De ahí que vengan otro tipo de destape de documentos que han tenido este término que es leaks, ¿no? Entonces, pues vamos a ver de qué se trata y cuál es nuestra perspectiva de este asunto. A ver, díganme, ¿quién quiere comenzar? Pues no sé. Bueno, pues no sé. Bueno, a mí me gustaría sentar el contexto, no sé si están de acuerdo conmigo. Me parece que puede partir mucho desde hace un par de semanas que empezó esta reforma a las telecomunicaciones. De hecho, lo que más me preocuparía es que de alguna manera esto tenga que ver con un trasfondo hacia la reforma a las telecomunicaciones. Se sabe que, bueno, Morena planteó, Claudia Sheinbaum mandó esta iniciativa de reforma a las 10 de la noche de no sé qué noche y la estaban discutiendo a las 8 de la mañana. Entonces, ¿quién había leído en un transcurso de 10 horas esta información de más de 293 artículos? Me parece más o menos. Entonces, me parece que desde ahí ya hay un trasfondo importante, porque lo que están buscando, en pocas palabras, es que quien no esté de acuerdo con el tema gubernamental, pues poderte censurar en cualquier momento, apagar tu red, apagar tu sintonía, etcétera. Entonces, no sé qué tanto pueda tener que ver el que de repente salga esto tan atinado, tan en tiempo de lo que se está haciendo en medios, que no porque se haya hecho en un medio quiere decir que todos los medios son iguales. Claro. Entonces, de ahí yo sentaría este precedente como para entrar en el contexto de lo que sucedió con este chavo, que este chavo, como lo decías, pues dice haber sido trabajador de Televisa, salió, seguramente no salió en buenos términos de Televisa, no sé si le deben dinero, no sé si nada más lo corrieron, no sé, pero está muy enojado. Y entonces el enojo nos hace hacer cosas de las que a veces no somos muy conscientes o no medimos el impacto que puede tener, y yo creo que él mismo no ha medido el impacto que puede tener para él esto, porque de primera instancia quien está declarando haber cometido delitos es él. Así es, ese es el gran tema que estábamos viendo en la semana desde el punto de vista legal. Ahora sí que el único que está reconociendo haber participado en esta fabricación de historias, de delitos incluso, pues es él, ninguna otra persona, ¿no? Entendemos que hay un juicio laboral de por medio y se entiende que quizás él intentó de alguna manera presionar para que le pagaran a cambio de esta información. Sí, bueno, de hecho, acorde a las entrevistas que le ha hecho Carmen Aristegui, lo que él ha declarado y lo que ha salido de información, podemos resumir en que este chavo aduce que trabajaba para Televisa, aunque también por su narrativa y por lo que también dice la contraparte, no tenía un contrato con Televisa. En su caso parece que hicieron lo que hacen muchos patrones de utilizar outsourcings o empresas relacionadas para contratarlo y trabajar en instalaciones de Televisa, lo cual sería externo a Televisa en principio. Y la otra es que al parecer no le dieron un contrato de trabajo, le dieron un contrato de prestación de servicios como prestador externo de servicios. Aunque él alega que lo tenían sometido a un horario, le decían cómo hacer el trabajo y eso entraría en una relación laboral, pero sería tema de un juicio laboral. Ahora, por lo que él mismo dice, al parecer lo despiden, o él renuncia o él se va, no queda muy claro esa situación, pero lo que sí queda claro es que él mismo dice que derivado de ese problema que tuvo, presentó una demanda laboral a través de la Profedet. ¿Qué es la Profedet? La Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores, que son los abogados de oficio en materia laboral. Entonces, él a través de Profedet instó el juicio laboral, seguramente una etapa de conciliación. Y lo que se puede deducir por las fechas y todo esto es que después de que él ingresa su demanda laboral, la empresa trata de denunciarlo por robo desde el mes de diciembre del año pasado y por ahí de enero, y al parecer se intercambiaron algunos mensajes en donde él les decía que si no lo liquidaban, él iba a dar a conocer la información que tenía, y al final, tanto en las redes de este cuate como en lo que le ha dicho a Carmen Aristegui, él mismo reconoce que en principio ofreció esta información a TV Azteca
no lo peló y o al parecer no le recibieron la información, y su segunda opción fue Carmen Aristegui, quien sí lo contactó y da a conocer todo esto, ¿no? O sea, en resumen, es esta situación. Ahora, ¿qué se puede deducir de ahí? Híjole, es que hay muchas da para muchas cosas. Hay muchas cosas. Eso me lleva a los demás intereses. Efectivamente, va con TV Azteca que, digo, a pesar de la apertura que ya hay hoy de medios en México, que es una apertura que se ha dado de muy pocos años para acá, los dos grandes monstruos televisivos en México siguen siendo Televisa y TV Azteca. Ajá. Entonces, si vas con la competencia directa, el otro monstruo que es TV Azteca no se iba a meter tan fácil a sacar esta información de su principal competidor. ¿Por qué Carmen Aristegui sí? Porque Carmen ha tenido una historia de conflictos con estas grandes televisoras de muchos años y con los gobiernos anteriores, y sabemos que en su momento fue gran aliada de López Obrador, de López Obrador y de la 4T, hasta que en su momento tampoco le hicieron caso o le hicieron la jugada, y entonces dejó de ser íntima de López Obrador también. Pero entonces ahorita yo ya no sé si Carmen está... ¿Con quién está? Entonces, ¿qué intereses está moviendo a Carmen a publicar esta información? Bueno, y primero hay que dejar bien claro, ¿no? Que todos los medios de difusión pueden llegar a tener algún interés, todos los periodistas, los comentaristas pueden llegar a tener algún interés, y algunos no los ocultan. Los que vivimos en los 80s todavía recordamos las famosas palabras de Azcárraga Milmo, que era el dueño de Televisa, padre de Emilio Azcárraga Gallán, que ya actualmente tampoco dirige Televisa. Y él decía una de sus frases icónicas de que él era el soldado del presidente. O sea, él y su empresa estaban al servicio del presidente, y no lo ocultaba, lo decía a los medios, lo decía abiertamente y a quien lo quisiera escuchar. A él no le importaba. En el 68, sus noticieros empezaron diciendo que era un esplendoroso día, cuando ya había ocurrido la masacre de los estudiantes del 68. Claro. En ese entonces, que ya estaban los cuerpos casi frescos ahí en Tlatelolco. Pero a lo que me refiero, nunca soleado, ¿no? Lo han ocultado. No, jamás. Y la primera cosa que me llama la atención, y que hay que poner el dedo ahí y señalarlo, es que Televisa siempre se mostró como aliada del presidente en turno. No importa que fuera del PRI, cuando llegó el PAN fue aliada del PAN, y cuando llegó la 4T fue aliada de Andrés Manuel López Obrador. Porque todo este conjunto de información que parece difamatoria, no se dio en tiempos del PRI, no se dio en tiempos del PAN. La fecha en que se supone que se elaboró fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, queremos entender que si Televisa estaba siguiendo las reglas de alguien, era la del poder en turno, que en ese entonces es de Morena. No, ahora, ¿qué intereses va a perseguir? A mí me llama mucho la atención que las personas que salieron afectadas en estas noticias falsas, pues sea gente como Arturo Saldívar, que bueno, tengo mi opinión personal al respecto, pero independientemente de eso, ahorita es gente de la presidenta Claudia Sheinbaum. Carlos Slim, que en su momento se oponía un poquito a Andrés Manuel, ¿no? Y que quisieron tratarlo de tumbar. Salinas Pliego, que trae un conflicto de impuestos con el gobierno desde el sexenio pasado. Carmen Aristegui, o sea, son personas opositoras al régimen, pero no necesariamente fuera del equipo de Andrés Manuel, porque también ayer salió que dentro de esas campañas difamatorias pues aparecía Adán Augusto y la senadora Andrea Chávez en unos intentos de difamarlos, que te tenían una relación, y yo digo, le están lavando la cara a César Augusto, que es gente de Andrés Manuel. Adán Augusto. Es que también estamos empezando a ver estas contraposiciones dentro de la misma 4T. O sea, está al servicio de la 4T, pero no de toda la 4T, de una facción de la 4T. Los que están
a favor todavía de Andrés Manuel, o los que están trabajando con Claudia, o los que ya están con el hijo de Andrés Manuel, o sea, en realidad, y lo están mencionando mucho, la posible destrucción de la 4T va a venir desde dentro, va a implotar la 4T en algún momento, si no es que ya está sucediendo. Y al respecto, bueno, cambiando un poquito de tema dentro de esto mismo, ayer, como decías, o sea, aquí en estos leaks están saliendo historias de 1000 personas, y ayer veía que Aristegui decía que otra de las... pues de las historias armadas era en contra de Carlos Loret de Mola. Esto fue cuando Loret sale de Televisa, y entonces al parecer pues esta área de Televisa llamada El Palomar creó videos en contra de él, principalmente acusándolo de acoso. Contra una trabajadora, no especifican quién, nada más de acoso contra una trabajadora, y de abuso, como abuso laboral, es lo que entendí. Y entonces estos videos nunca salieron. Lo que dice la gente de Aristegui es que investigaron a fondo si salieron, nunca salieron, pero estaban preparados para salir. Entonces lo que estaban esperando era una mala reacción de Loret hacia Televisa, una reacción de me despidieron, me corrieron, etcétera, no sé, y entonces sacar toda esta información. Pero como Loret pues no actuó en contra de Televisa, nunca salió. Pero estaban preparados esos videos. Y además el director de esta área, Javier Tejado Donde, le escribe el día que Loret anuncia su salida de Televisa, le escribe alrededor de las 3, con horas, alrededor de las 3 de la tarde le pone un tweet, le pone: se te va a extrañar, Loret de Mola. Y cuando checan la última edición de los videos en contra de Loret, son alrededor de las 3 de la tarde. Ah, mira, qué casualidad. Entonces dices, wow. Lo que pasa es que yo creo que Televisa siempre ha sido así, ¿no? Sí. Es algo que hemos visto a lo largo de los años. Lo platicábamos todavía en la mañana, justo cuando nosotros éramos muy pequeños aún. Había un control estatal muy fuerte sobre la información. No era tan fácil hablar contra el gobierno, eso ya vino mucho después. Un poco sí, y ojo, ¿no? No es justificar ni normalizar, es explicar un hecho. O sea, Televisa siempre ha sido así. Sí, siempre. O sea, así nació. No es que sorprenda, siempre ha habido campañas negras en contra de tal o cual candidato. También recordamos la campaña presidencial en donde los candidatos fueron Ernesto Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Ceballos. Televisa hizo una campaña de desprestigio en contra de Diego Fernández de Ceballos, y no mandaba gente a cubrir sus actividades. O sea, eso siempre se ha sabido. Ahora, ¿por qué sale ahorita? ¿No? Hay otro aspecto importante que quiero destacar, sobre todo en cuanto a este chavo, ¿no? Porque, por una parte, por lo que él mismo ha reconocido y narrado, pues parece que sí quiso cambiar el punto de no exhibir esta información por su liquidación laboral. O sea, ya encuadra y eso en el Código Penal ya es extorsión. Ya es extorsión. O sea, sí, no es que haya llevado estos terabytes de información con Aristegui porque le remordió la conciencia democrática, sino porque pues no lo pelaron, no le dieron su liquidación y se quería vengar. No, pero eso se llama extorsión, por una parte, y por la otra, a diferencia de Julian Assange, esta persona no es un difusor de algo que le llegó y lo da a conocer al público. Es alguien que participó en la creación y fabricación de este tipo de entes difamatorios, que incluso, por ejemplo, en el caso del magistrado Camero y su hijo con el colegio West Hill, podría llegar a ser hasta constitutivo de delito si es que llegó alguna autoridad judicial, pero él participó en todo este tipo de cosas, entonces no es un héroe, no es... Eso es justo lo que a mí me preocupa. No es un avatar de la democracia. Porque si tú entras a los comentarios de estas entrevistas, al Twitter y todo, hay quienes ya le dicen, no, es que eres un héroe, y no, perdónme, pero no. Sí, no, yo creo que no es ningún héroe. A mí me preocupa que lo pongan en el pedestal del héroe nacional que México necesitaba. Yo tampoco creo que sea así. En el momento en que tú estás pidiendo
quiero esto a cambio de esto, ahí ya hay una transacción, hay una presión, hay una amenaza. Entonces creo que no es el caso. Además también se pone en el papel de víctima, ¿no? En dos aspectos. ¿Cómo un joven de 27 años, inocente, va a poder crear 5 terabytes? O sea, Julian Assange filtró esta información cuando no llegaba ni a los 20 años. O sea, también, ¿no? Y otro tema que está en la mesa es su salud mental. Él mismo dice que padece trastorno limítrofe de la personalidad. El padecer un trastorno, claro, no implica que la afirmación de una persona no sea verdadera. No, sí. Pero implica muchas otras cosas. Creo que podría incidir, ¿sí? Entonces, yo creo que sí tiene que ver. De hecho, están las declaraciones del tío, me parece. Él es sobrino del periodista Salvador García Soto, que es columnista del Universal. Y que al parecer, esto lo digo con las reservas, entiendo que en su momento el mismo Salvador García lo recomendó para entrar a trabajar. Pero ahora que sale esto, el mismo Salvador García se deslinda y el mismo Salvador García dijo, este güey padece de sus facultades mentales, no le hagan caso. Entonces, pues sí, o sea, que la neta, qué inteligente deslindarse, ¿no? Claro. Y ahora, con respecto a esto, fíjate que quiero meter este comentario, a lo mejor gente de la comunidad LGBT me va a funar, espero no sea así. Esta persona, Germán Gómez, pertenece a la comunidad LGBT, lo cual es maravilloso. Todos pertenecemos a distintas comunidades. Yo pertenezco a la comunidad LGBT, etcétera. Pero independientemente de esto, resulta que Germán también es creador de contenido para adultos. Lo ha hecho tanto en la red X, Twitter, como en... Ay, mira qué bonito pulgar salió ahí, no sé por qué, pero salió un pulgar muy chido. Qué bonito. Me sacó de onda el pulgarcito. Yo dije, me están diciendo, sí, dale. Pero bueno, entonces, este contenido lo hace tanto para X, para la página de Twitter, como para OnlyFans, la página azul. Entonces, de repente, creo que hay una muy delgada línea en cómo deslindas una cosa de la otra, ¿sabes? Creo yo en lo personal, y lo decía aquí hace unos programas, te decía, la imagen pública tiene que ver también con tu imagen laboral y tu imagen personal. O sea, es un todo, la imagen es un todo. Y entonces, si no quieres proyectar ciertas cosas, te tienes que abstener de otras cosas. O sea, no sé si me estoy dando a entender. O sea, a ver, es como, por ejemplo, yo, ¿no? Tengo mi Facebook personal, ¿no? Donde digo, odio al mundo. Sí. Y tengo la página que ya te han dicho. Que ya me han dicho que odio, sí lo odio y que me dicen que me la paso ahí en el desmadre, que quejándote. Sí, quejándome. Sí. Y otra cosa es Radio Mosh, ¿no? Donde tratamos de dar pues una visión más formal, ¿no? De las cosas que nos suceden. Sí compartir nuestras vivencias, pero relacionándolas con el trabajo. O sea, sí quejarse, pero profesionalmente. Sí, finalmente. Los periodistas son los quejumbrosos profesionales. De hecho, ayer que platicábamos un poquito de este programa, cuando hablábamos por teléfono tú y yo te decía, hay una muy delgada línea que hay que respetar entre lo que haces a nivel público, a nivel laboral, a nivel privado. Por ejemplo, con lo que tiene que ver con las redes sociales, hay incluso muchas personas que, no sé, ponen en su biografía de red social, trabajo para Televisa, trabajo para... Yo como colaborador para Playboy, cuando lo añadí a mi biografía, ponía colaborador para Playboy, pero en ese momento tienes que hacer un disclaimer. Un disclaimer es como un... dejar fuera la parte laboral de tu personal. Entonces lo que haces es todo comentario en redes sociales a título personal, es decir, mi opinión no representa la de la empresa para la que trabajo. Claro. Entonces, si tú entras a las redes de Germán, no hay ni siquiera un disclaimer. Entonces dices, ok, ¿cómo estás separando
el OnlyFans, tu contenido para adultos, que aparte es contenido sumamente explícito y que no tiene ningún tipo de advertencia. De hecho, tú puedes seleccionar, no me pregunten por qué, pero yo sé que no me pregunten qué andaba yo haciendo, no me pregunten, sí, o sea, de por sí ya tengo mala imagen, sí, de por sí ya me tacharon de todo, bueno, pero sí, o sea, en realidad tú puedes seleccionar quién puede tener acceso a cierto contenido y ponerlo como contenido delicado. Si tú entras al contenido de Germán, no tiene estas advertencias. Es como cuando en Facebook te aparecen algunas imágenes que te dicen, esta imagen tiene contenido violento o contenido y tú decides y tú decides si la ves o no la ves. Que le das como doble tap y entonces ya lo puedes ver. Igual en Twitter, igual. Y de hecho tú como creador de contenido, como en Twitter sí está, pues no sé si permitido, pero tolerado el material pornográfico, te dan la opción de tú mismo como creador censurarlo hasta que la persona decida verlo. Y Germán no lo tiene así. Entonces, de repente sí creo que le hace falta mucho conocimiento sobre cómo lidiar con las distintas áreas de su vida, por así ponerlo. Y creo que no le puedo dar la misma seriedad a una persona que al mismo tiempo que se está desnudando en redes sociales, está denunciando delitos que también él cometió. Que de hecho la misma Carmen se lo dice, Carmen se lo dice, le dice, bueno, o sea, no te puedo agradecer que nos hayas traído esta información, pues porque fuiste partícipe de ello, y eso es, y la cara que puso, ¿verdad? Estábamos viendo la entrevista y la cara de él. Sí, hasta se puso nervioso, ¿verdad? Sí, claro, porque no es ningún héroe, de verdad, él está participando, sobre todo en el caso de West Hill, de esta escuela que está en Santa Fe, donde difaman, ¿no? al hijo del magistrado. Sí, claro. Y dicen que cometió abuso sexual, un menor de edad. O sea, y aparte el magistrado había otorgado algunas suspensiones, ¿no? Bueno, curiosamente es el magistrado que otorgó suspensiones en contra del AIFA. ¿No? Entonces, cuando otorga estas suspensiones es cuando sale esta campaña de desprestigio en contra de su hijo y pues bueno, se ve claro por dónde sale el ataque y para qué fines sirvió, ¿no? Así es. ¿A quiénes sirvieron estos ataques? Murió de cáncer, creo, ¿no? Sí, él murió de cáncer y la otra persona involucrada que era Ciurana, que fue un directivo de Televisa y se cambió a TV Azteca. Alberto Ciurana. Él que también fue atacado por estas noticias, él falleció de COVID. No, los dos ya fallecieron, no se pueden defender. Ahora, este tipo de cuestiones, si no llegaron ante una autoridad judicial, no pueden ser considerados delitos, aunque sea difamación, o aunque le estén imputando un delito a alguien. Para que se configure tendría que haber llegado a presentarse una denuncia y ante una autoridad jurisdiccional o ante una autoridad como las fiscalías, levantar una denuncia para que en caso de comprobarse que es falso, se pueda configurar un delito contra los creadores. En este caso, las difamaciones, que así serían, se quedarían en el ramo civil. Las personas afectadas pueden reclamar daños, el daño moral, pero en la vía civil, no trae una responsiva penal. Ojo, entonces, dos de estas personas difamadas ya fallecieron, no pueden reclamar. La que puede reclamar es Aristegui, y hasta ahorita el único confeso que tiene pues es a quien le proporcionó los terabytes. No, porque la empresa no ha reconocido que el disco sea de ellos. Así es, ¿no? De hecho también algunos medios y críticos ayer decían, bueno, pues lo que estamos esperando todo mundo es una pronunciación de parte de Televisa. Es que ahí viene el otro detalle. O sea, resulta que buscaron por teléfono, o sea, la oficina de Tejado Donde, que así además es abogado. Ay, ¿por qué siempre tiene que haber un abogado metido en estos rollos? ¿Por qué? ¿Por qué nos dejan mal? Y lo buscan diciendo, pues, comuníquenos por favor a su extensión. No, fíjese que ya no trabaja aquí desde hace como un mes. Uy, no, ya no trabaja aquí desde hace 15 días. O sea, y aparte él va corriendo a Fórmula, va con López Dóriga, que también en su momento fue acosado por esta María Asunción Aramburu-Zavala. Aramburu-Zavala. Sí, que tiene una... A ver, Aramburu-Zavala, de que le intentó extorsionar. Entonces, él está yendo a título personal, porque él era el que a lo mejor estaba aprovechando su puesto, su trabajo, para vender servicios de imagen pública y de Televisa. A lo mejor, quién sabe. Bueno, no sabemos. Bueno, no sabemos pero cuál es Televisa la lo está dejando solo, ¿eh? Sí, pero es que no sabemos cuál es la estrategia. Sí. O sea, a lo mejor Televisa está esperando para hacer un pronunciamiento mucho más fuerte.
O sea, no sé, esto es que te digo, no sé si me preocupa más lo que está sucediendo ya o lo que puede suceder después, el impacto que puede tener esto. Ajá. Lo que pasa es que lo que decías conforme a la ley de telecomunicación, la reforma que estaban promoviendo, que la querían aprobar en Fast Track, tenía bueno, hasta ese momento, un artículo muy delicado, que era el 109, por el que todo mundo brincó, donde efectivamente le daban la facultad al gobierno de que las plataformas o los programas en línea, que digamos que no tuvieran alguna opinión acorde. Es que ahí hay una diferenciación. Bajados, ¿no? El artículo creo que era el 109 o 119, 109. No sé, no lo recuerdo, pero hablaba del control del contenido en plataformas digitales, dándole la autorización a una agencia de innovación digital que ha sido recientemente creada en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para definir qué contenido se bajaba y una qué no. especie de Gestapo en línea. Es una especie de control gubernamental, sí. Que, ojo, no ha sido ajeno a los medios de difusión, no, nunca, jamás. Porque la diferencia radica en que los medios tradicionales como la Televisa, TV Azteca o Radio Fórmula o la radio tradicional operan bajo concesiones del gobierno, y acorde a la ley de radio y televisión, el gobierno ya revisa todos los contenidos, y si hay algo que no cheque, lo pueden es que aquí el tema es que lo que se les ha salido del huacal son las redes, porque como las redes, que también lo hablamos en algún programa aquí, sí es importante una regulación. Yo creo que sí lo es. Pero una cosa es regular y otra es censurar. Entonces, ahí está el problema de esta reforma a las telecomunicaciones. Yo pues pensaría que se tiene que revisar muy bien la ley antes de aprobarla y definir qué es lo que puede proceder y ser realmente benéfico no solamente para el gobierno, y qué nos puede afectar a todos, nos puede afectar a este programa, a este canal y a todos los canales digitales. Así es. Sí, pero fíjense, en este rollo síganme el viaje un ratito, miren. A ver, pasen algo para seguirle el viaje. Para seguirle el viaje. Sí, síganme el viaje. Se antojó. Y aclaro, vamos a ponernos un poquito conspiranoicos. Ok. Ay, ¿no? Me encanta. O sea, vamos a ponernos un poquito conspiranoicos, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Síganos. A ver. Es más, cierren los ojos y escuchen. Con este tema de la ley de telecomunicaciones, en donde se trata de regular a las plataformas digitales, que no a los medios tradicionales, insisto, porque ellos ya están regulados desde hace mucho tiempo, y en todo caso ellos ya saben las reglas del juego, saben que si se pasan de lanza les quitan la concesión, ya no se las renuevan, ¿no? Entonces, esos medios tradicionales siempre han estado controlados. Los que no han estado controlados son las plataformas digitales. No hay un medio de control salvo las Meta o YouTube, que pone sus reglas para los usuarios, y de ahí en fuera. Y son reglas de empresas privadas. No hay nada. No. Sin embargo, no quiere decir que puedan hacer lo que quieran, porque la persona que se ve afectada puede hacer uso de la legislación local para reclamar daño moral, o si se configura algún delito, denunciarlo. Entonces, los particulares estamos protegidos, pero la crítica al gobierno pues no se puede detener tan fácil. Ahora, ¿qué pasaría si en una labor de contrainteligencia a alguien en el gobierno se le hubiera ocurrido, oye, ¿qué tal si generamos esta información en donde digan que Televisa, la enemiga del régimen, se ha pasado haciendo montajes, desde los montajes, y ha hecho otros montajes de difamación, incluso contra nuestros propios líderes y representantes, para que el pueblo diga, sí, hay que regular las plataformas de información? Y se pusieron a pensar en ese war room, y ¿a quién buscamos? Llévenle la información a Aristegui. Seguramente ella la va a agarrar, ¿no? Claro. Y agarran a un chavo que pues está joven, inexperto, que a lo mejor está confiado en que no le van a hacer nada, tiene la protección del régimen, lleva esta información. Si se detona alguna responsabilidad, solo es de carácter civil, no va a pasar tiempo en la cárcel. Y a que a lo mejor resulta que es un excelente actor. Y esto puede generar en el ánimo de la gente que 30 millones que votaron por este cambio digan, sí, tenemos que regular las redes sociales, tenemos que regular la información, porque ya vieron que
esos que generan información como Latinos, que ahora está en plataforma digital y donde está Carlos Loret de Mola, van a hacer montajes y eso se tiene que regular. ¿Cómo pasó con la reforma judicial? Porque ¿qué decían de los ministros? Son corruptos, son esto, son aquello, y ahora van a entrar gente que está ligada con el narco, gente que tiene denuncias, gente que tiene procedimientos administrativos, o sea, en lugar de mejorar, empeoró. Entonces, si nos ponemos, si nos pusiéramos conspiranoicos y esto fuera una gran obra de contrainteligencia, pues a lo mejor también es algo creado, ¿no? Pero, fíjate, a ver, ¿en cuánto tiempo creas 5 terabytes de información? Es muchísima. Bueno, es que seguramente, o sea, estamos hablando de que es algo que seguramente sucedió, pero ahora lo están utilizando a favor de, bueno, ¿sabes? Y ojo, dicen que son 5 terabytes. También como ¿quién de nosotros ha visto ya los 5 terabytes? Exacto, o sea, en el disco. A lo mejor resulta que los 5 terabytes son 5 videos de 2 minutos. No, entonces, o son claro, todas las temporadas de Betty la Fea. Que son muchas. Pero son muchas, igual sí, no sé cuántos terabytes sean. Sí, o sea, son en 4K. A mí me cuesta un poco. Sí, son en 4K. Para que se mira más fea la ocupan espacio, ¿no? Entonces. O sea, sí a mí se me cuesta trabajo pensar un poco en la medición esta de los terabytes. Es muchísima información, muchísima, ahora, que no sé a qué hora la terminas de analizar. Otra hipótesis todavía más loca, si quieren, es, pues este chavo con estos antecedentes, a lo mejor sí estuvo trabajando para una filial o para un outsourcing que tenía relación con Televisa y derivado de estos padecimientos que tiene, a lo mejor mientras estuvo trabajando él aprovechó para hacer esos 5 terabytes como hobby, ¿no? Y pues, ¿cómo se explica? Pues porque estuvo creo que 8 años laborando ahí, a lo mejor además de hacer su chamba pues hacía eso y se entretenía, ¿no? Y a lo mejor es de él. Ahora, ¿cómo va esto a comprobarse? Pues primero se tendría que llevar esto ante una autoridad competente y denunciar o demandar. Y especialistas tendrían que analizar la evidencia disponible para ver si en los archivos de estos famosos 5 terabytes existen dentro de los metadatos evidencia de dónde fue creado, cuál es la fuente. Normalmente todas las empresas, cuando contratan programas informáticos y todo, tienen licencias corporativas. Ese registro debe quedar en los metadatos y debe saberse cuál es el origen o creador. No sé si han visto en sus archivos de Word, que cuando se van a propiedades aparece el creador, usuario fulanito, ¿no? Y aunque no haya sido tú el que lo haya creado, aparece quién lo creó antes que ti, si es que te pasaron el archivo. Entonces, de hecho, en este caso en específico de Loret de Mola, cuando les decía que revisan la última edición, dice que el operador el cómputo desde donde se realizó es específicamente de Delgado Donde, o como se llama este hombre, Tejado Donde. O sea, específicamente salió de esa computadora el video. Entonces sí, o sea, sí tienen, o no sé si direcciones IP, o sea, sí, todo eso, ¿no? Tiene su complejidad, pero también se pueden modificar. Ojo, sí. Entonces por eso un especialista en la materia tendría que hacer un estudio, un peritaje, para determinar si hay evidencia suficiente para acreditar que esa información fue generada o creada desde Televisa o por las personas que este chavo dice. Pero hasta ahorita lo único que tenemos y la única confesión expresa que tenemos es la de él. Es la de él. Y no es que lo queramos satanizar ni estigmatizar porque tiene un padecimiento de salud mental, hay que dejar muy claro eso. Sí. O sea, sí puede llegar a incidir porque, digo, en un caso muy cercano a mí, una persona que apenas está recibiendo medicación, pues antes de eso, pues tenía ciertos delirios, alucinaciones. Pensaba que entraban, que la perseguían, que decían, cosa que no era así, que una vez que empezó con la medicación mejó. Claro. O sea, ya no tiene estos delirios. Sí, o sea, no es satanizar, pero es algo que puede tener que ver con lo que está haciendo. De hecho, creo que este comentarista Cárdenas de MBS tuvo al ¿cómo te dije que se llamaba? ¿Luis Cárdenas? Sí, Luis Cárdenas estuvo con el Facundo Malo, que es el periodista, y justo eso le decía, ¿no? Que había otra creadora de contenido que hablaba, tiene esquizofrenia, ella misma lo ha dicho. Entonces ella pues platica cómo es su experiencia viviendo con la esquizofrenia, ¿no?
Entonces, de hecho dice que Reporte Índigo hizo un reportaje de ella. Entonces ella un día tiene como, no sé si le llamen brote o algo así, una situación. Hazte cuenta que afuera de aquí de repente, bueno, yo no tengo esquizofrenia, pero me pongo a gritar, ¿no? Es que me quiere secuestrar Mario, ¿no? Y no, pero no es, y no es cierto, simplemente es como un producto de esa enfermedad. Entonces llega el novio, que es un buen novio, ¿no? Y sabiendo la situación le dicen, no, a ver, espérate, padece esto, y ya dejaron ir a este cuate que pues supuestamente la iba a secuestrar. Y qué peligro para el acusado. Qué peligro, ¿no? Entonces, no es que queramos estigmatizar, y no es que lo que esté diciendo no sea cierto, ¿no? Como dicen, una autoridad tendría que decirnos si es así, pero creo que en algunos casos podría incidir. Además, digo, este cuate sí tiene un gran ánimo de que lo volteen a ver. Y sobre todo, o sea, eso es muy importante, el ánimo de ser volteado a ver, de ser tomado en cuenta. O sea, también vuelvo al contenido que crea. Generalmente la gente que crea este contenido, sí, ahora lo hacen por perseguir la chuleta, ¿verdad? Por sacar dinerito, pero independientemente de eso, yo creo que la gente que genera este tipo de contenido para adultos y etcétera, es gente muy necesitada de atención, es gente muy necesitada. Déjala, le haces daño. Yo no quiero que me vean. Y se quita la blusa. Sí, o sea, sí es gente muy necesitada de atención. Sí, o sea, es véanme, es soy atractivo, es lo que tú quieras. O sea, claro. Entonces, pues si su necesidad de atención la vuelca sobre contenido para adultos, también fácilmente la puede volcar de, a ver, soy la víctima aquí, voltéenme a ver. ¿Sí? Oye, veo muchos comentarios. A ver, cuéntanos el chisme mira, ahí. Pues sí, hoy tenemos muchos comentarios. Mira, gracias por sus comentarios. Ivonne Martínez, gracias, se les quiere por lo de su proyecto. Por favor, vayan a verlo. Sí. Rowell, saludos. Rowell es un... A ver cuándo vienes a platicar de música aquí. Sí, deberías de venir. Es un gran músico y además nos pone coreografías en las fiestas. Rowell. Mira. Deberías de venir, exactamente. Y Jairo una vez más nos comenta, lo malo es que también en la actualidad existen muchos canales que inventan notas para generar vistas. En todos ambientes sigue existiendo verdad y mentira en la variedad de medios. Y es verdad, la gente se queda mucho las imágenes de las fotografías, le dan demasiado peso a lo que se imaginan por las fotos cuando los seres humanos somos sumamente diversos. Leslie Alamilla de Notimic nos manda saludos. Jay, saludos, Jazz. Saludos, Leslie. Saludos. A ella se dirigió personalmente Majo Aguilar. Quiero dejarlo ahí en claro. Fue una gran experiencia. Sí. También pasa el contacto, Leslie, para mandarte talentos. Así es. Y Jairo al tiro con el viaje. Compártanme. Excelente. Muy bien, qué bueno que nos siguen con este tema. Bueno, y hay que aclarar que lo que estamos comentando aquí no es para estigmatizar, no es para desvalorizar lo que alguien pueda decir o no, sino simplemente en el ámbito de Radio Mosh o de este programa nos hemos interesado por tratar de generar en la gente criterio, ¿sí? Y el criterio nace de la duda, de cuestionar lo que vemos y de cuestionarnos incluso a nosotros mismos. Los tres que estamos aquí puede que no tengamos la razón, pero siempre nos la vamos a cuestionar. Yo no sé ustedes. Yo sí la tengo, siempre tengo la razón, siempre. No, entonces, pues es cuestionarse y es ver todo, cuestionar la evidencia disponible y preguntarnos ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿A quién beneficia? ¿Por qué este timing? No. Y además hay otra cosa también que también era lo que te decía. Yo creo que en algún momento, este cuate yo no lo creo inocente, para mí no es un héroe. Yo creo que todos en algún momento podemos decidir de qué lado de la historia queremos estar. Así de fácil, ¿no? O sea, no creo que seas tan inocente como para decir, bueno, sí, vamos a desprestigiar a un magistrado y a su hijo menor de edad. O sea, en mi cabeza simplemente no cabe, yo no podría participar. Alguna vez me vi envuelta en un trabajo, en una situación similar, donde querían que me echara la culpa de algo, y te acuerdas que te hablé y te dije simplemente, eso no va a suceder, y me costó el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que si tienes un poco de ética, puedes decidir de qué lado de la historia. Pues a lo mejor no la tienes, pero el chiste es que la gente que analiza este tipo de cuestiones
no se vaya con la finta de que alguien que confiesa un delito ya es un héroe. Ya es un héroe, no, ya es bueno, porque ya aparte, porque ahora tenemos políticos que dicen, bueno, es que yo no robé como los demás, robé más poquito. Y le aplauden, ¿no? Sí. Pero robo es robo. Pues gracias. Ay, no, pues gracias. No, pues gracias. No, o sea, es que sí, y además estamos hablando de que finalmente durante 8 años esta persona estuvo, pues si no de acuerdo, acató las reglas de lo que le ponían a hacer. Claro. Y si él no hubiera quedado mal con Televisa, si Televisa le hubiera cumplido todo lo que él quería, él seguiría trabajando ahí. Claro. ¿Sí? Y seguiría haciendo este contenido. Sí. Y esa información no la conoceríamos. Por supuesto. Estaríamos hablando de Cedillo en este momento. Yo quiero dejar ese punto sobre la mesa. O sea, no pensemos que Germán Gómez es un héroe. No es un héroe, o sea, al contrario, es una persona que cometió una serie de delitos y que como no le dieron lo que le prometieron en algún momento, pues entonces está enojado, y no hay peor cosa que una persona frustrada y enojada. Así es. Entonces, no es un héroe. No, y tratando de sacar provecho de una situación, digo, su juicio laboral seguramente lo va a ganar, ¿no? Sí. O sea, pero también sería justo que las personas que se vieron dañadas por la creación de este contenido también lo demanden a él. Y no le va a alcanzar el dinero para... él les resarza el daño en el grado de participación que tuvo, porque se pudo haber negado. Porque hay un dicho, ¿no? Muy viejo que decíamos, tanto peca el que mata la vaca como el que le sostiene la pata. Así es, o sea, no creas que porque participaste estás exento de pagar tus culpas. No, y como sociedad nos tenemos que quitar esa idea, ¿no? Porque ahora está muy en boga de que, no, es que todos se victimizan, todos dicen que la culpa es de los demás cuando no ven las propias acciones que cometen. Quítense eso, muchachos, las sociedades no avanzan así, por eso tenemos este tipo de políticos que le echan la culpa a los gobiernos del pasado, pero ahora roban más y a mano armada casi, no manchen. Que sí, sí estamos yendo a un terreno muy peligroso, la verdad es que hay muchas reformas sobre la mesa que nos están llevando a un terreno muy peligroso, y fíjate, justo cuando salió esta de las entrevistas, yo lo publiqué en mi red personal, y puse que efectivamente para mí el cuate no era un héroe, ¿no? Tengo una amiga que siempre nos la vimos discutiendo, y luego ya salió, no, es que Televisa siempre ha sido así, porque pobre cuate, que no sé qué. Le dije, o sea, sí, lo mismo, reitero, aquí el único confeso es él. Entonces ella me decía, pues entonces, ¿qué hacemos? Le digo, yo creo y reitero que todos podemos decidir en algún momento de qué lado le digo, o tú quisieras a alguien así, porque de verdad, los traidores o los sapos, como les llaman en otros ámbitos, no son queridos en ningún lugar, ni del lado bueno, ni del lado malo, ni del lado gris, o sea, nunca son bienvenidos. Y ojo, porque aquí en México se tiende a confundir, bueno, y en muchas partes del mundo también, se tiende a confundir a los traidores o a los sapos con las víctimas, y no es así. En la escuela nos dicen, no, pues es que no te quejes con la maestra, aguanta machín y resuelve. No. Cuando eres víctima de alguna agresión o de algún delito, no eres un traidor, no eres un sapo. Sino que estás ejerciendo tu derecho a quejarte y a defenderte. Es que los sapos o los traidores, perdón Luis, al contrario, los sapos o los traidores son aquellos que participan en la comisión del hecho ilícito o en lo que genera un perjuicio a otra persona, y después van de chillones a decir, ay, es que Juanito le pegó y tú qué hiciste, lo agarré para que le pegara. O sea, no manchen. Sí, ¿no? Claro. Y por eso mucha gente de la 4T cae mal, porque cometieron todas las atrocidades que nos llevaron a tener un país como el que teníamos y del que mucha gente se quejaba, y ahora los veías en el gobierno como a Manuel Bartlett o al mismo Andrés Manuel López Obrador, y eso no se vale, no lo debemos normalizar, ¿no? Y este chavo pues es un traidor, porque participó en hacer. Ahora sí, Luis, totalmente. Perdón. No, súper bien. Y sí, para allá iba, o sea, de repente tenemos muy equivocado el concepto de justicia, todos estos conceptos de justicia o de ser víctima o victimario. De repente, por cosas que realmente a lo mejor ni siquiera existieron, una persona se siente víctima. Y entonces empiezas a acusar y me hiciste y tú dijiste y etcétera, cuando realmente no estás siendo víctima de nada. Así es. Lo sucede con el acoso, por ejemplo. Me pasaba hace unos días que mencionaban sobre un tema que decía, es que por tal cosa te vuelves un acosador. Cuando dices, oye, a ver, o sea, realmente hay gente que
comete el acoso, que realmente hay gente que lleva el acoso al tema del delito, y tú acusas de algo como acoso que jamás sucedió, en realidad ahí es donde perdemos la perspectiva del delito, perdemos la perspectiva de lo que realmente pasó, de lo que no pasó, y por supuesto de cómo hacer justicia. No, sí, claro. Justo, mira, pues ya casi se nos acaba el tiempo, y en cumplimiento al compromiso que alguna vez me dejó Luis cuando estábamos hablando de los jueces y magistrados, voy a hablar de uno porque lo conocí personalmente, que es candidato a juez penal, hablando justamente de esto de quién va a ejercer la justicia, y yo lo conocí como cargador del tribunal, o sea, que es un cargador del tribunal cuando vas a hacer desalojos. Es la gente que te ayuda para... o sea, literal, el que carga los muebles. Sí, o sea, entras al inmueble, haz cuenta que van a desalojar aquí el radio, y es un ejemplo, Mario, no te asustes, y vienen los cargadores y ayudan a sacar todo, porque pues el abogado no puede sacar los muebles, ¿no? Por ejemplo. Yo lo conocí así, bueno, digamos que nos volvimos ahí medio cuates, y en algún momento, para no variar, tenía broncas de dinero. ¡Qué raro! ¡Qué raro, ¿verdad? ¡Qué extraño! Y, ¿tú o él? No, yo. Y justo le estaba diciendo, no, pues es que pues la estoy pasando mal por esto. Y este cuate me propuso tal cual que por qué no me volvía una escort, o sea, una acompañante, para así resolver mis problemas de dinero. Y el cuate se está postulando a juez penal. Bueno, ojo, hay que aclarar, ser escort trabajadora sexual no tiene nada de malo. No. Pero, o sea, para mí en ese momento fue muy ofensivo, porque dije, a ver, tú no me tienes que decir, porque casi me estaba diciendo que me fuera con él, para que pagarme. Bueno, eso ya es distinto. Para pagarme las cuentas, ¿no? Eso ya es otra cosa. O sea, eso es acoso. Eso es acoso. Pero bueno, se llama Fernando Jiménez Olivares, y así cumplimos nuestro compromiso de aquí a las elecciones de jueces y magistrados. Y pues les agradecemos haber estado con nosotros en este muy interesante debate que todavía va a dar para mucho rato. Sobre el Televisa Leaks. Les agradezco como siempre a mis colaboradores, a Julio Lara, a Luis Gómez y a Mario en los controles. Por favor, ayúdenos a compartir este programa, ayúdenos a llegar a más gente. Digan sus redes sociales rápidamente, por favor. No, pues síganos en Facebook con Radio Mosh, síganos en YouTube, Radio Mosh Oficial, síganos en @Yusintelectum y JC Lara y Julio César Lara en Facebook. A mí todas las redes Luigi_host. Y bueno, pues por favor ayúdenos a llegar a más gente. Por favor, no se dejen ir con las primeras impresiones. Como dice Julio, como dice Luis, traten de analizar siempre por qué se están dando las cosas en un momento determinado de la historia. Duden, ¿por qué? Los libros no muerden, porque Radio Mosh, esto es Radio Mosh, porque los libros no muerden. Y la ignorancia es temeraria. Nos vemos. Ay, esto se terminó por hoy. Nos vemos la próxima edición de Radio Mosh, porque los libros no muerden y la ignorancia es temeraria.